Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Pablo Ramírez Gutiérrez, estudiante del Instituto Tecnológico José María Molina Pasquel y Enríquez, estudiantes de la carrera Ingeniería Industrial en el grupo de Quinto B, y junto con mis otros compañeros, quienes son Evelyn Montserrat González Martín, Nayeli Yasmín Serrano Estrada y Jorge Humberto Aguilar Álvarez, y su servidor Juan Pablo Ramírez Gutiérrez, estaremos presentando el proyecto de antropometría en casa. Como introducción tenemos elaborar un artefacto ergonómico que nos permite a los estudiantes o empleados a cumplir diversas actividades de home office o estudio en casa, ya que independientemente de la pandemia, las actividades escolares y laborales deben de continuar. Mediante el estudio de mediciones lograremos identificar y obtener los datos necesarios para elaborar un puesto de trabajo teniendo como objetivo que todo lo que se mide puede mejorar. Los principales objetivos que tenemos es dar a conocer la importancia de la antropometría con relación a la escuela en casa, medir a distintas personas para determinar un diseño correcto y adecuado para la mesa ergonómica, poner a prueba la mesa para la comunidad de los estudiantes y o trabajadores. Bueno, para comenzar, la antropometría es la medición de las dimensiones de todo el cuerpo humano. Existen dos tipos, los estructurales y funcionales. Una estructural son la medición de la cabeza, troncos y extremidades en posición estándar. Las funcionales o dinámicas incluyen medidas tomadas durante un periodo determinado cuando el operario o en este caso un estudiante se está moviendo en su casa. Bueno, enseguida yo les voy a hablar de las variables antropométricas, que son principalmente medidas lineales, como la altura o la distancia con relación al punto de referencia, con el sujeto sentado o de pie o de una postura tipificada, que en este caso va a estar sentado. Vamos a tomar en cuenta las anchuras, como la distancia entre puntos de referencia bilaterales, las longitudes, como la distancia entre dos puntos de referencia distintos, medidas curvas o arcos, como la distancia sobre la superficie del cuerpo entre dos puntos de referencia, y los perímetros también los vamos a considerar, como medidas de curvas cerradas alrededor de las superficies corporales generalmente referidas al menos un punto de referencia o a una altura definida. Algunas de las variables antropométricas se las voy a explicar, que viene siendo el alcance hacia adelante, es decir, hasta un puño o con el sujeto de pie erguido contra una pared. Enseguida está la estatura, que es la distancia vertical del suelo al vértex, altura de los hombros, del suelo al acromión, la altura de punta de los dedos, que esto es considerado del suelo al eje de agarre del puño, anchura de los hombros, anchura biacromial, enseguida tenemos la anchura de la cadera de pie, distancia entre las caderas. Enseguida tenemos la altura sentado, que es lo que vamos a tomar en consideración para hacer esta mesa, y la altura de los ojos sentado, desde el asiento hasta el vértice del interior del ojo. Enseguida tenemos otra que es la altura de los hombros sentado del asiento del acromión. Más adelante tenemos la altura de las rodillas, que también se tomaron en consideración para lo de la altura de la mesa. La altura de los hombros sentado, altura de las rodillas, longitud de la parte inferior de la pierna, profundidad del cuerpo y longitud de la rodilla con la nalga. Distancia entre codos también. Y también tomamos en consideración el ángulo de los 90 grados para que descansara el sujeto al momento de estar usando la mesa y que éstas estén directamente hacia enfrente del teclado de la computadora, y de esta manera no se canse tanto la persona, ya que esta es la condición que tomamos en consideración principalmente para elaborar esta mesa. También tomamos en consideración la anchura de los pies, ya que al momento de hacer las patas se tomó esta consideración para que no se canse tanto el sujeto que la vaya a usar. Para continuar, explicaré la antropometría con relación con la educación. Escuela en casa, una alternativa para continuar con el aprendizaje. Debido a la pandemia de coronavirus COVID-19, varios países alrededor del mundo se encuentran paralizados, pues tienen que estar en cuarentena en sus hogares con el objetivo de frenar la propagación de los contagios de este virus. En México, debido a la Secretaría de Educación Pública, informó que en breve, a partir del mes de marzo, se iniciaron las clases en casa. La principal problemática sobre escuela en casa son problemas de espalda, ya que son alteraciones de la columna vertebral,
representando actualmente un problema en salud pública en general, debido a una alta incidencia sin poder invalidante. El elevado índice de absentismo laboral que genera y también genera altos costos sociales. Los problemas de espalda se producen sobre todo por malas posturas o por no tener un lugar adecuado para tomar tus clases o estar trabajando en casa. Si no se llegan a modificar estas posturas, pueden llegar a dañar gravemente la columna vertebral. En la educación. Debido a las condiciones en que los estudiantes toman sus clases, es importante adecuar un lugar o un objeto que les permita llevar esa jornada escolar. Por lo que la creación de una mesa que se puede transportar a cualquier parte de la casa de un estudiante le permitirá un mejor desempeño en sus actividades académicas. Se tomaron en consideración a 10 personas a las cuales nosotros les medimos las siguientes medidas: de pies a rodilla, de glúteo a rodilla, de ombligo a glúteo, de hombros a glúteo, de cabeza a glúteo, de abertura de pies, de abertura de rodillas, ancho de hombros y cadera a glúteos. Un aspecto importante fue que se calcularon los percentiles con respecto a las medidas anteriores. Un percentil expresa el porcentaje de individuos de una población dada con una dimensión corporal igual o menor a un determinado valor. Los percentiles más empleados en el diseño ergonómico fueron el P5, P50 y P95, es decir, que se proyecta para un 90% de los usuarios. Sin embargo, cuando se trata de garantizar la seguridad del usuario, es lo que les mencionábamos anteriormente, es lo que debemos de tomar en cuenta: medidas mínimas, máximas y las medias. Posteriormente se utilizaron para realizar la fórmula de los percentiles. Consiste en dar el resultado de PK, que es igual a I más 1 sobre 2. De acuerdo con lo obtenido de los percentiles, se elaboró un diseño de una mesa, la cual se las explicará mi compañero Juan Pablo. Bueno, a continuación podemos observar los planos de nuestra mesa ergonómica pasando las medidas en los percentiles obtenidos a partir del estudio de las 10 personas de distintas edades para tomar un dato que se adapte a la mayor cantidad de gente de una población para que de esta manera la mayor cantidad de gente pueda utilizarla. La idea de que esta mesa se pueda adaptar a una cama surge a partir de que el usuario pueda tomar las clases o trabajo desde una zona más cómoda o si se encuentra con alguna enfermedad y le impide salir de la cama o simplemente no quiere salir de la cama. En las fotos podemos observar las medidas de la mesa correspondientes a los percentiles calculados: 60 centímetros el ancho, 40 centímetros de alto, 26.1 centímetros las patas de enfrente y finalmente 50 centímetros las patas traseras. La mesa tiene una barra soldada a esta para soportar el peso de la computadora y evitar que se deslice. En este caso, la mesa es de metal soldado a las patas que se encuentran con una curvatura, las esquinas después de un lijado para que no estén afiladas al momento de uso. De igual manera, pudo haber sido de cualquier otro material, tal como madera, pero siempre procurando que las medidas se adapten a los usuarios. El propósito de diseñar esta mesa fue de diseñar un lugar de trabajo de modo que coincidan con las características fisiológicas, anatómicas, psicológicas y las capacidades de los trabajadores para una mejor postura y comodidad al momento de estar laborando. Bueno, yo les voy a explicar el porqué de las medidas, cómo fue que diseñamos esta mesa y de dónde salieron todas esas. Entonces, al momento de hacer el estudio de las 10 personas, obtuvimos los percentiles que ya nos había comentado nuestra compañera. Entonces, hicimos el estudio de la abertura de las piernas y de las caderas y nos salió que era 60, es por eso del ancho de la mesa. Enseguida, tomamos del glúteo a la cadera. Este nos arrojó que tenía 26.1, es por eso que las patas de enfrente los hicimos de esa medida y las patas de atrás, para darle un ángulo de 45 grados, lo pusimos de 50 centímetros y esto cumple con la inclinación, que es lo que queríamos primeramente. Enseguida, si podemos ver a nuestra compañera, la vista está enfocada directamente a la parte superior de la computadora. Los brazos están descansando en un ángulo de 45 grados, que es lo que principalmente estábamos buscando. Al ser de 45 grados no se cansa nuestra compañera y puede estar largos periodos de tiempo en esa posición. El tamaño de la mesa cumple de 60 por 40 porque la
la medida estándar de una laptop viene siendo de 40 centímetros, entonces cumple perfectamente con esa característica. Como podemos ver, la postura es muy cómoda y al momento de abrir las piernas, en caso de que se llegaran a entumir, entonces sí hay un buen estiramiento y puede descansar. Entonces todo esto provoca que esté largos periodos de tiempo y sea lo mejor para ella, ya que en algunos momentos se puede extender las clases o el trabajo o dependiendo que sea lo que quiera y pues cumple con lo que queríamos. Bueno, en cuanto a algunos de los beneficios que podemos observar al momento de realizar esta mesa ergonómica, tenemos que es la mejor postura del usuario o la persona que lo vaya a usar porque cumple con las características ergonómicas. También evita el agotamiento ya que pues, está en una posición muy cómoda. Enseguida tenemos mayor comodidad a la hora de utilizar el equipo de cómputo. Mejora el rendimiento escolar, ya que algunas veces pues, nos agotamos al momento de estar largas horas tras el equipo de cómputo. También tenemos que reduce el estrés y finalmente disminuye el desgaste de las articulaciones y el cansamiento de los músculos. Bueno, ya para finalizar les voy a dar la conclusión. La antropometría es una herramienta muy importante ya que nos deja llevar a cabo distintas actividades desde la comodidad de nuestra casa. También concluimos que sin el cálculo exacto de los percentiles no se puede determinar el diseño estándar del uso de la persona. También respecto a la ergonomía con la antropometría, nos permitió a nosotros como alumnos llevar a cabo nuestras actividades tomando las clases en línea y todo debido a la pandemia, pero gracias a esto pues nos dio la comodidad de tomar nuestras propias clases en casa y a eso nos ayudó todo esto de la antropometría y sería todo de nuestra parte.